Visita. Estábamos hablando de lo que había pasado ayer en el Consejo, de que estuvo la interpelación a los secretarios de Hacienda y de Gobierno. Y bueno, estamos con el presidente del Consejo, con Jorge Muravito, para que nos cuente él cómo fue, o la visión que tiene él de lo que pasó en el día de ayer. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, en realidad fue interesante el tema de poder hacer una interpelación acorde para mí en tiempo, y todo lo que se expuso no era todo lo que requeríamos, pero estuvo a la altura. Estuvimos 4 horas debatiendo con los secretarios, cada concejal que quiso preguntar algo o aportar también, porque de parte del oficialismo veía que por momentos se apuntaban cosas al secretario de Gobierno de la gestión actual, ¿no? De la gestión futura. El tema de la interpelación también quiere intentar hacer nosotros somos opositores, más allá de que a mí me toque el rol de la presidencia, y lo expresó bien el concejal Mariano Cabrol, que tenemos que dar explicaciones todos los días a un montón de cosas que no se hacen, que estuvieron presupuestadas para hacerse en el 2012, en el 2013, y hay una nueva conducción del Consejo Deliberante que quiere dar esas explicaciones, que tiene esa voluntad de explicarle a la gente por qué no se arregla tal escuela, o por qué obviamente no se hacen determinados aliviadores o desagües en los barrios, siendo que hay dinero disponible para eso y que hay un presupuesto votado para que se ejecute. Esa fue una de las discusiones que hubo para dar un número interesante. No más del 15% de lo que se piensa hacer en obra pública se hizo en el 2012. Vamos a ver cuánto en el 2013, porque todavía no nos llegó el dato exacto. Ese es un detalle que es importante. Nosotros pedimos documentación de todo y solamente nos dieron algo de Gobierno, un poquito de obras públicas, y Hacienda directamente no dejaron ninguna documentación, y eso muestra a las claras que hay algo para esconder, si se quiere, o por lo menos el secretario de Hacienda se excusa que no tuvo el tiempo suficiente para preparar el material y dejárnoslo si tenía su material de trabajo. Entonces son un montón de cositas que eso es un poco un resumen, pero que podemos ir desglosándolo, y sobre todo quedó a las claras que en materia económica la municipalidad sigue sufriendo un estrés financiero, económico, no mejora sus recaudaciones, tal vez el volumen por inflación o por obviamente un bastante aumento de impuestos que hubo desde que empezó la gestión de Pedro González, que Cabrol también remarcaba que estaba alrededor del 165%. Eso también se ha visto en todo, desde el carnet de conductor hasta otro tipo de impuestos comunes como el municipal. Entonces, a mí me parece que no hay una gestión más eficiente, sino que lo que han tenido es una herramienta, que es la emergencia económica, para poder obviamente bajar el tema de los fondos, poder usar fondos que son especiales para hacer obras o para hacer otras cosas, en pagar sueldos de los municipales. Bueno, eso particularmente cuando se votó en su momento, cuando asumió el nuevo Pedro González, dentro de lo que era el presupuesto se le permitió justamente que aparecía en el presupuesto, la ley del presupuesto, esa poder movilidad de las partidas de acuerdo a la necesidad o requerimiento del municipio, si precisaba plata o no. Algunas no se tocaban. Sí, en realidad en el 2012 le permiten mover todo y tratar de poder utilizar todos los fondos. Eso se votó después que yo ya dejé de ser intendente, allá por el 17 de diciembre del 2011. Cabe aclarar que en los 4 años que yo estuve jamás me permitieron tener la emergencia económica. Es más, los primeros años ni la pensábamos, nos arreglábamos con lo que teníamos, a pesar de que desde el día 0 que yo empecé en el 2008 la intendencia, el 2007, fin del 2007, pero tenía que pagar en enero los sueldos del 2008. No había un peso para los aguinaldos, no había nada, sufrimos nuestros paros, después fuimos equilibrando las finanzas, lo pudimos ir el barco enderezándolo, ¿no? Pero al final tuvimos mucho estrés financiero y económico para poder cerrar todos los números, para irnos, habíamos perdido las elecciones y no nos dieron la emergencia económica para nosotros tener esa herramienta para un subsidio provincial o un préstamo provincial o
ATN Nacional, y ellos, antes de asumir al gobierno, el 17 de diciembre, por ahí, se hizo una sesión especial y se vota esta emergencia económica. Que ustedes fíjense en cada pequeño detalle, nosotros en algún momento vamos a dar una charla. Mientras tuvo mayoría cuando era oficialista el gonzalismo, podía hacer y deshacer con el presupuesto porque tenía la posibilidad de que se lo votaran y casi a foja cerrada, digamos. Después ya hubo un gobierno al revés, nos tocó estar a nosotros, pero el opositor era González desde el Consejo, y fue estrangulando las finanzas, no tuvimos nunca un impuesto a favor. Eso lo podemos corroborar con documentación. Cabrol tiene documentación. Vos te tocó gobernar durante 4 años en los que la tasa municipal no se movió para nada. Para nada. Hubo un mínimo aumento en el 2006, en el gobierno de Bonomelli. Después solamente se aumentó una tasa del cementerio, otra pequeña cosa, pero no el municipal. Inclusive hemos presentado, porque esa también es el otro, bueno, no aumentaron, pero nunca presentaron ni siquiera un aumento de un 20%. Sí, cuando teníamos la recomposición salarial, que era el 20,8 el primer año, después el 25, bueno, empezamos a ver que por ahí aumentando la tasa del 20% no íbamos a tener una crítica de la gente, porque se venía ya el tema de proceso inflacionario, 2009, que empezó la crisis mundial, después 2010, entonces elevamos algunos proyectos, pero no nos dieron esa posibilidad. Enviamos un proyecto para aumentar el DREI de Cargill, que era un DREI importante, estaba en 150.000 a 250.000, no nos aumentaron. Apenas asume el gobierno de González, lo aumenta a 500.000 pesos. Son todas cosas que siempre repetimos y estadísticamente, pero en el marco político, hoy es al revés, ¿no? La mayoría la tiene un grupo distinto de concejales, que no somos todos del mismo partido, ¿no? Hay radicales, socialista, el Partido Independiente y el Frente Renovador. En ese caso hay 6-3, y entonces el cuestionamiento empieza a ser desde nuestra parte a cosas que la gente nos pregunta. Ahora, puntualmente el tema económico a nosotros nos preocupa, pero para hacer un proyecto constructivo. También ustedes estaban en la sesión del jueves y tuvimos que votar el TAP, que hace 2 años y 7 meses que no se aumenta, y lo aumentamos porque hay una inflación, y más en ese tipo de productos que es la iluminación. Hay cosas que no aumentan al 35% como se supone que es la inflación anual. Hay cosas que aumentan el 100%. Lamentablemente. En el caso, o sea, para que la gente entienda, el TAP es el tema de alumbrado, sí, ¿no? El tema del alumbrado público. La parte de electrónica o electricidad está todo en cotización dólar, por desgracia. Claro, y hace 2 años y 7 meses que no se ha aumentado. Entonces, bueno, la cooperativa dice, nosotros nos cuesta mucho más mantener, no vamos a llegar a ningún barrio más. Bueno, todo ese planteo de forcejeo que hay entre la municipalidad, el consejo y la cooperativa. Y bueno, entonces hacemos el esfuerzo de que obviamente es un gasto más para el vecino, pero la iluminación pública, por suerte hasta el día de hoy, está más o menos bien, y es algo que podemos lograr que siga funcionando. Entonces, nosotros no somos inconscientes y vamos a estar a la altura de debatir y de tratar de que las cosas sigan funcionando en la municipalidad. Pero a mí me parece que hay una injusticia en ese sentido, de que cuando nosotros éramos gobierno no nos daban los aumentos, y si González, a partir de que perdimos las elecciones del 2011, hizo un primer aumento del 50%, después otro 50% antes de asumir, llegando al 165%, como lo decía Mariano Cabrol, antes de que nosotros lleguemos al Consejo Deliberante. Y le digo un detalle: el presupuesto del 2014 siempre se votaba en el diciembre. Cuando nosotros ganamos, como asumíamos en diciembre, este año se aprobó en noviembre. O sea, todas esas pequeñas cositas que la gente común no sabe, porque capaz que si nosotros asumíamos el 10 de diciembre y lo elevaban el 15, se eleva mucho antes, en octubre. Sí, como para que se pueda revisar, porque es bastante complejo. Exactamente. Pero siempre se llega al final al diciembre. No, este año se llegó, o sea, el 2013, a noviembre, se aprobó y todo. Claro, porque era otra composición del Consejo Deliberante. El presupuesto 2015 ya va a tener un nivel de pensamiento totalmente diferente en muchos puntos del presupuesto, y no se va a aprobar ya. Creo que la emergencia económica no se va a interrumpir durante este año, porque el secretario de Hacienda dice, vamos a estar mejor, pero nos falta todavía plata
para dar respuesta a todo, pero en el 2015 ya tendríamos que estar saliendo, porque ellos tuvieron 3 años para recuperarse y para hacer una buena gestión y saber dónde deben ajustar y dónde obviamente deben gastar correctamente. Igual se ve que no hay obras, que todo esto que es la realidad que ve la gente. Ahora, pero respecto a las obras, se supone que tenían que dar explicaciones de por qué no están las obras, siendo que están previstas. sí, no la dan ni económicamente ni políticamente, porque podría haber una explicación política, ¿no? Y no la hubo tampoco. Decir, no hago este desagüe acá porque es más importante para nosotros hacer esto otro. No la hubo esa respuesta. Primero porque hoy quienes manejan la municipalidad, el secretario de gobierno, o tal vez el de Hacienda y algún secretario general, que creo que es Coteluzzi, porque el intendente no tiene un lineamiento político hoy. Yo lo veo en un estado dentro de su salud, que es normal, por la edad, por lo que sea. No veo que él baje un lineamiento político determinado. Después de los 20 o 30, matemos 20 o 30, no hubo más una declaración pública en medios, así sea semanal o mensual, ni siquiera comunicados de escrito. Le digo más, se hizo la apertura de sesiones del Consejo y el intendente no fue. No sé si la gente lo sabe, porque nosotros vivimos a veces en un microclima que tiene que ver con el poder legislativo, con estar ahí, con la sesión y compenetrado, y capaz que la gente no sabe la importancia de eso, que un intendente venga a dar explicaciones de lo que hizo y a dar la proyección del año siguiente, así la tenga escrita. Tuvimos un escrito leído por Cavalieri con voluntarismo, ¿no? De decir, podemos llegar a hacer todo esto, hicimos estas cosas, esto lo ejecutamos al 85%, pero nos mandaron el 20% de la plata, y todo así, digo, con el tema de obras que vienen por ahí de la provincia o de la nación. Y con respecto a las obras públicas municipales, que hay fondos para eso, se han utilizado obviamente para pagar sueldos, pero porque está en una ordenanza estipulado, que fue un poco la pregunta anterior, hasta este año, no así los aliviadores de agua y no así el gas. Entonces, sí se trajo un resumen del tema del gas, deficiente, hicieron 2 obras nomás el año pasado, por un bajo monto de económico que no nos pudieron detallar, y dicen que las 4 obras que tienen diseñadas para este año, que podrían haber sido para el año pasado pero no llegaron, tienen una traba en el tema de gas, que hay que hacer una obra en Rosario de ampliación de un conducto para que el gas pueda llegar acá. Es raro, pero bueno, le creemos al secretario de gobierno que nos dé esa aplicación y esperemos que esa obra se pueda hacer, o que la haga obviamente desde Rosario, se haga no desde acá. Estamos siempre con ese cordón umbilical. También eso es algo claro, que nos pasa con el agua, ahora nos pasa con el gas también, que pensé que no nos pasa. Depender de un gasoducto que pasa por Rosario claro, es raro que no podamos, o que tengamos que hacer la obra allá. Ayer mostraba, yo al menos estaba medio lejos como para poderlo definir bien, pero mostraba como una especie de mapita donde justamente tenía que ir esa obra. Sí, los mapas están muy bien. La documentación esa te la dejó. Sí, la documentación está justificado, que dice que es en Rosario la obra que hay que hacer de la ampliación para hacer 4 pequeñas obras acá, de ampliación de redes de gas. ¿Hay una troncal de gas acá en la zona sur esa particularmente? Sí, en la zona sur. Calle Seibo, bueno, cerca de Uriburu, por ahí. Yo el mapa lo alcancé a mirar así nomás ayer cuando volví, va al plano. Pero esa es una justificación de una de las obras. Aliviadero de desagüe, tuvimos una inundación el año pasado leve, por suerte, en alguna zona, y se terminó poniendo un caño por la calle Raúl Alfonsín, todas las apuradas, que estuvo Rodolfo Cavalieri presente, estuvieron otros funcionarios y concejales de la oposición. Bueno, pero no hay una inversión real, y si ese fondo se creó en los años 90 y pico ya, 98 creo que fue, porque tenemos un problema de hidráulico muy grande en la ciudad, que ahora cuando va creciendo la urbanización cada vez se remarca más, y obviamente el zanjeo no funciona, no alcanza a ser eficiente para sacar el agua hacia el arroyo Saladillo. Entonces toda la zona de Galvez, que antes era inundable directamente, por suerte después hubo una canalización del arroyo y empezó a poder dar la posibilidad de urbanizar más tierras, hizo el parque industrial, toda la zona de Soldado Aguirre, pero ahora hay que hacer un trabajo hidráulico enorme de mucho dinero para que el día que haya mucha lluvia, como ha pasado, como pasa por ahí en febrero, marzo, este febrero fue tremendo, viene agua de Alvear,
y si no alcanza a salir, obviamente por los ductos esos que tenemos, más allá del emisario Magallanes. Entonces hay toda una cuestión técnica de diseño también, que el Consejo empezó a pensar que hay que dar ese debate desde ahí también, porque una vez que, así como se hizo ese fondo de alivio de desagüe, que ahora no vemos muchas justificaciones del uso, dice que usaron la mitad de la plata, y que la otra mitad la tienen pendiente para estos días, para mañana, todo es para mañana o pasado. También eso fue algo que por ahí causa un poco de gracia, porque cuando vos los interpelás enseguida dicen no, pero la semana que viene o el mes que viene. A mí me parece que lo más deficiente fue el tema de dar una proyección en los números. Para mí los números no le cierran o no le dan, como digo yo, al señor Giuseppone, que es el secretario de Hacienda. Pero esto no termina acá, digamos, esto es el principio de todo un planteamiento político, y a nivel político macro, yo creo que marzo tal vez marcó el principio del fin del gonzalismo. Esperemos que eso se pueda cumplir, no lo digo con maldad, sino lo digo con digamos, vos pertenecés a otro proyecto. Exactamente. Otro proyecto político. Claro, yo pertenezco a otro proyecto político, más allá de ser presidente del Consejo, pertenezco a una nueva generación de dirigentes que no incluye solamente a los que militen en mi partido. Pueden militar en otros partidos políticos, sean de derecha, de izquierda, de centro, socialistas, radicales. Lo que creemos que debe haber, más allá de la experiencia de los dirigentes que han manejado la ciudad hasta el día de hoy, que todavía están, tenemos otras personas que tenemos ganas, intención, vocación, y bueno, tenemos que mostrar y demostrar que somos capaces. La interpelación fue una de ellas, ¿no? Mostrar y mostrar que conocemos, que estudiamos, que tratamos de conocer de administración pública, y tenemos vocación de gobierno y de hacer política. Después hay mucha gente que opina, que habla, que tiene ganas hasta ahí, porque no ha podido llegar o no ha podido, pero ya vamos a lograr que muchos más se involucren. Y eso, el gonzalismo fue un proyecto político impuesto, con muchos años, con sus picos altos y sus picos muy bajos, como lo ha tenido con Graciela Bonomelli, que ahora casi la dejamos como algo que pasó sin trascendencia, pero fue un momento político del gonzalismo. Y hoy empieza a tener un desgaste y me parece que en marzo se marcó mucho, y desde abril en adelante veremos cómo nosotros somos capaces de demostrar que hay un proyecto mejor para el futuro de Galvez. Mencionaste recién el tema de este nivel de convencimiento que había con respecto a la gente, con respecto al gonzalismo en cuanto a proyecto político. ¿Vos podés acompañar un proyecto cuando no viene acompañado o de la mano de un claro plan de gobierno, por ejemplo, en materia de obras públicas y servicios? O sea, ¿se puede hablar de un proyecto cuando yo no tengo claro qué es lo que voy a hacer cuando estoy al frente? Porque, o sea, lo saco a colación de que el Consejo tiene muchos proyectos sueltos a veces. No te digo que no. No te digo que no, pero se puede. Pasa mucho que en el Consejo viene un proyecto suelto con bastante buena voluntad, pero no aplicado a un gobierno determinado. Eso pasa y se vota. Y casi por lo general sale por unanimidad. Hasta el mismo oficialismo lo termina votando. Te diría otra comparación. Se han perdido los partidos políticos, por ejemplo. Y también en un partido político englobaba todas las estructuras y subestructuras de un partido político. Ahora hay frentes donde la heterogeneidad es una discusión como los melones que se acomodan mientras el carro va andando. Y esto pasa también. Hay muchos pequeños proyectos que aparecen, y tal vez en un futuro gobierno de quien gane, muchos de esos capaz que no están ni tenidos en cuenta. O no son parte de quien gane las próximas. Pasa el gonzalismo gana las elecciones y ninguno de un montón de proyectos que se habían aprobado en el Consejo van a ser parte de ese, o también en campaña se miente que se va a hacer tal cosa y justo eso es lo que no hacen. Eso es lo primero que hay que descubrir, que el tipo que promete una revolución productiva y después hace un ajuste y lleva al país a donde lo llevó, como fue el menemismo. El tipo que te promete una Secretaría de Seguridad y nunca la crea, y ya pasaron 2 años y medio, como fue González en su campaña, o una CUM en su momento, bueno, que nada, hoy no hay ni jefe ni nada, ni un miembro. Creo que eso fue una de las preguntas que le habían hecho a Cavalieri en el día de ayer. Dice, no la deroguemos, pero a corto plazo no hay una respuesta para hacer algo. Bueno,
no la deroguemos, qué sé yo. Porque Mariano lo lleva al límite, ¿no? Cabrón lo lleva al límite. Eso también había sido un proyecto en su momento presentado por el Ejecutivo. Exactamente. Claro, por eso digo, son proyectos B, inclusive lo presenta el Ejecutivo, y no termina implementándolo con eficiencia o eficacia o con presupuesto, porque hoy dijeron, hay un problema de no solo del personal que no lo podemos lograr de la municipalidad, dijo Cali, sino una cuestión presupuestaria. No te quiero comprometer en este punto, responderlo si querés. ¿Vos te llegarías a decir que es falta de capacidad o falta de ganas? En el gobierno, este gobierno actual, hay falta de capacidad de determinadas áreas. Y hay muchos funcionarios que son de afuera de la ciudad. Entonces las ganas se caen rápido, porque vos no tenés eso de tener que vivir acá y ver que el vecino te llega y que hasta te carga porque no se hizo el pozo de la esquina, ¿viste? Porque toda la relación con los vecinos, a veces pasa esa situación. Pero me parece que las dos cosas hay un poquito a esta altura del gobierno. El entusiasmo del principio, de asumir, de jurar y todo eso ya se pasó. El estrés se le ve en la cara, se le nota cuando uno se saca una foto, cuando uno lo ve en una imagen así, que uno no lo ve en el momento porque uno está en la tensión de la discusión, pero hay imágenes que dan esa cuestión de que hay un agotamiento del gobierno, que es evidente, que a nosotros no nos entusiasma ni mucho más ni mucho menos, sino que tenemos que trabajar más por si el momento nos llega a nosotros. O sea, ser más serio y lo que vos decías antes también, de tener un proyecto donde todos aporten, desde el legislativo sobre todo, que somos 9 concejales, con sus asesores, con sus colaboradores, de que todo eso apunte a una transformación de la ciudad, porque nosotros decimos en los discursos, mucho en la política decimos, hay que sostenerse en la educación, en la cultura y después cuando vamos a los presupuestos, la cultura, el presupuesto es el 0,27% de todo el presupuesto, no llega al 1% y después se ejecuta la mitad. Entonces, claro, basada en la cultura y no pones un peso, la educación y el FAI para arreglar la escuela y no pone un mango. No, el Instituto 24 tiene 1000 alumnos y no tiene un establecimiento. Entonces, el discurso es uno y lo digo por los gobiernos provinciales y municipales. Es como se dice clásicamente, pienso una cosa, digo una cosa y hago otra cosa. Cuando voy a presupuesto no hago entonces después tenemos las consecuencias que tenemos. Los chicos son abordados por la comercialización de la droga o por el flagelo porque necesitan un mango, mucha delincuencia, muchos pibes que no tienen inserción. Parece que el progresar puede ser algo, claro, pero si vos inscribir y no tenés dónde inscribir a los pibes, sacar un programa de ese tipo da un primer impulso. Después mantenerlo en el tiempo tiene que ver con que los establecimientos estén, que la cantidad de docentes estén, o que se haga la contratación suficiente desde los gobiernos, y no es la municipalidad la responsable de eso en cierta forma. Sí, pero puede gestionar la provincia para que se logre totalmente eso. La municipalidad puede conseguir un terreno y donarlo para que se haga el instituto. La municipalidad puede articular y hacer fuerza. Yo me acuerdo cuando luchábamos en los años 90 porque no se cerrara el instituto, por ejemplo, 24. Lo querían cerrar, el menemismo y el gonzalismo lo quería cerrar. Y se peleó con poquita, obviamente poquita matrícula, y se logró que no se cierre. Después empezó a crecer de pasito, y hoy llegamos a un punto donde yo pretendería una universidad. Dentro de los 10 puntos de nueva generación, cuando nosotros arrancamos, que sabemos que muchas cosas nos van a costar 20 años y otras la pudimos hacer el primer año de gestión, eran los nombres de las calles, una facultad, una planta potabilizadora de agua. Dentro de esas cosas, los nombres de las calles podemos poner. Ahora, la planta potabilizadora está ya en una ordenanza, y la universidad que necesitamos, regional, porque acá puede haber una universidad que venga gente de Entre Ríos, de Corrientes, de otros lugares. O al menos comenzar con una sede desde que te lo habiliten desde la UNR, por ejemplo. Exactamente, pero el edificio es eso estaba en proyecto desde la UNR. El primer edificio siempre es emblemático cuando se habla de la escuela terciaria. Exactamente. Porque la primaria y la secundaria medianamente hay historias de todo tipo, hay historias de empezar con el primer salón, de escuelas que se hicieron de una, inclusive en un proceso militar, qué sé yo, o se hace una parte y después se hace una ampliación. Esa historia en la primaria y la secundaria está vivida,
nunca fuimos muy beneficiados, nunca tuvimos una escuela así, esta escuela se hizo de primera en un primer momento y funcionó, nunca, siempre fue esfuerzo, un saloncito más, pero no tenemos esa impronta de decir que un gobierno nacional ponga los ojos acá y diga, che, acá, no sé, hay un instituto terciario que hace estas carreras y la licenciatura en, no sé, en ingeniería, en el tema industrial o seguridad de higiene industrial, la vamos a poner en Galvez. Entonces todos van a tener que ir a Galvez a estudiar esto porque es una ciudad industrial y porque no hay esa decisión política. ¿No sabemos hacer la fuerza desde acá nosotros? Puede ser. Los gobiernos provinciales nos ven como un barrio muy chiquitito al sur de Rosario, puede ser. Entonces depende un poquito del esfuerzo de todos y de la decisión de ganarse eso. Hoy hay un lindo impulso. Hoy el instituto tiene muchos alumnos. Y incluso hoy podemos aprovecharlo, los medios de comunicación, los políticos y todo, que se haga un establecimiento acá y que en un futuro no solo sea una carrera terciaria, sino que de toda esa carrera terciaria también haya hasta licenciaturas que tengan que venir de otros lugares acá. Y eso produce un intercambio cultural y obviamente podemos cambiar la imagen de esta ciudad. Por eso digo, el principio del fin del gonzalismo espero que haya sido en marzo, como yo creo. Todo un transitar de 2 años, por 1 año y pico por delante para las próximas elecciones, y un cambio que debe ser más allá de lo electoral, un cambio cultural de nuestras sociedades, de esos jóvenes que están hoy en el instituto, de los chicos que están en el secundario. Yo lo percibo cuando voy a un acto, fuimos al acto de las Malvinas a la escuela 364, y el joven que viene y se quiere sacar una foto, que la publica en el Facebook, y que... O sea, tiene esperanza todavía, pobre, tiene esperanza, digamos, la esperanza es esperar con confianza, ¿no? Es el significado de la esperanza. Entonces el joven saca la foto y se tiene esperanza en algún político, a lo mejor por un rostro más sonriente, por la juventud, por lo que sea, pero tiene esperanza, y eso es lo bueno, cuando uno dice no se pierde la esperanza, que esperar con confianza. La fe es más difícil, porque tener fe es tener la certeza de que las cosas van a cambiar. Y a veces uno no la tiene del todo, ¿no? Bien dice el viejo y conocido refrán, lo último que se pierde es la esperanza. Por eso. Esperar con un poquito de confianza es valedero. Han cambiado muchas cosas y cuando lo veamos en el tiempo van a ver de aquel consejo de 8-1, 8 el oficialismo, 1 opositor, que fue Sánchez durante muchos años, 12 años, a hoy un 5-4, un 6-3, porque le diría que Dolce es... Obviamente que tiene que tomar un protagonismo propio, casi individualista, porque es de un partido que así lo ha adoctrinado. Pero y además que está gobernando la provincia. Está gobernando la provincia. Es parte de otro oficialismo. Claro, cuando lo tiroteamos como con algunas cositas de la provincia que no da respuesta, claro, vibra en su silla, porque y está bien, y bueno, entonces a veces todos los otros votamos en contra de algo que a él no le gusta, ¿no? Y a veces salimos 6-3 porque se defiende el oficialismo local. Bueno, todo eso está muy bueno y es mucho más que entretenido, es enriquecedor para que la política cambie. Entonces hay muchas cosas para reflexionar y para hablar, pero puntualmente la interpelación es algo que ellos jamás lo hubiesen imaginado, ni siquiera hace poquito tiempo atrás cuando ganaron las elecciones, y que puedan estar sometidos a que un consejo le pueda preguntar representando a una parte de la sociedad bastante grande, porque el oficialismo sacó el 20% de los votos, o sea que una proporcionalidad de la sociedad que votó a otras expresiones políticas, a otros partidos, por el 80%. O sea que eso es evidente y está bien, está bueno que sea transparente en el Consejo con la interpelación. No sé si tendrás una última pregunta por mi lado con respecto a lo del secretario de Hacienda. Ayer si tenés que hacer como un tipo de síntesis, ¿no? Un poco comparando, porque vos pasaste por la gestión como intendente, en donde cómo dan los números. Sé que no son las mismas épocas. Vamos a partir de esa base. Pero en base a los 4 o 5 números en bruto que te tiró el día de ayer, ¿podés sacar alguna conclusión? ¿Hubo alguna mejora en lo que es la parte de servicios públicos? ¿O seguimos solamente como con el viejo discurso, uso el 80% de la guita que me entra para pagar sueldo? Y están en esa situación. Lamentablemente ellos cosechan algo que generaron también, porque... me tengo que volver a también al 2007. Nosotros ganamos el 2 de septiembre las elecciones del 2007 y ellos ingresan mucho personal entre el 6 de septiembre y el 6 de diciembre antes que yo ingrese,
Y eso era, obviamente, después no sabíamos que iba a haber un proceso inflacionario tan alto, pero que esa recomposición salarial, las recategorizaciones por ley y todo iban a hacer que la municipalidad sea una pagadora de sueldos. No pasa en otras municipalidades. Rosario, a pesar del volumen que tiene, también que maneja otros recursos, el 43% es sueldo, ¿no? Tiene para gastar, tiene para hacer obras, tiene para pagar servicios, paga servicios de calidad y bastante caro, la recolección, el barrido, tiene tercerizado el servicio, y a nosotros nos agarra a mitad de camino. No nos agarra ni tan grande como Rosario y Santa Fe, y no nos agarra tan chicos como una comuna. Entonces, las comunas tienen poquitos empleados, lo pueden resolver, si tienen que contratar algo puntual lo contratan. Los territorios urbanizados son muy pequeños y la recaudación es muy alta. Vayamos a Alvear y el mismo Pueblo Ester. Pueblo Ester tiene muchos fines de semana, recauda mucho porque tiene una tasa de inmueble o la electricidad todo con un manejo ideal y tiene una comunita para administrar. Alvear ni hablar, tiene un pueblito y tiene fábricas, empresas, parque industrial, General Motor, Cargill. Es otra forma de recaudar y la administración es pequeña en el día a día. Galvez nos agarra en el mitad de camino, mucha población, muy pegada a Rosario, muy dependiente por momentos, que tendría que ser un beneficio, esperemos a mediano plazo, eso de estar cerca. ¿Viste? Rosario está cerca, bueno, Galvez está cerca de Rosario para las cosas feas y malas. Es más, mediáticamente a veces nos pasa, ¿no? Matan uno acá y matan 5 de Rosario, pero los malos y los feos somos nosotros, y en Rosario al pibe que lincharon, pobre, fue en Rosario. Sí. Nos fue acá, pero viste, capaz que dentro de poco lo empujan para este lado. Entonces, para mí hay que trabajar mucho desde acá, para que nosotros podamos, o sea, hago la autocrítica de que nosotros no nos va a venir a salvar nadie de Rosario, ni un gobernante tampoco de Rosario. Además, yo creo que por momentos la municipalidad ha tenido, desde la provincia de Santa Fe hasta ahora, si la empezamos a comparar, antes como tenían que desembarcar y llevarse votos de acá, ponían alguna obra o algo. Últimamente, en estos 6 años, lo más importante que se hicieron fueron 2 centros de salud y una comisaría en mi gestión. Y después en tema urbanístico, en el tema de cosas, son todas promesas muy lindas, muy bonitas, pero no ha llegado un mango, es la realidad y la verdad. Y el gobierno nacional también. Recién mencionaste el tema de los centros de salud. Una de las cosas que se reclama desde Galvez siempre es que el tema del hospital. El tema de que hay ciudades mucho más pequeñas. Sí. Vamos a poner el caso de Firmán, que tiene un hospital completo, un SAMCO completo, sí, donde tiene maternidad, terapia intensiva, sala de cirugía, y acá de eso no hay nada. Claro. Porque están como más lejos de algún centro urbano, o se transforman esos pueblos en centro urbano de otros pueblos. Claro, pero en el caso de Firmán tiene 12.000 habitantes, claro. Es decir, 10 veces menos que Villa Gobernador Galvez. Sí, una locura. Así digas, acá la clase media o la clase trabajadora no va al hospital, la mamá esa no va a parir al hospital porque tiene su obra social. Galvez es la ciudad que tiene más pobres. Pero tenemos el 50% de pobres, es la realidad, y hay que decirlo con todas las palabras. Entonces tenemos 40.000 habitantes que dependen de un nacimiento en el hospital y no 12.000 como Firmán. Entonces no entiendo la decisión. Fue del ministro Capiero en su momento, reforzó Bonfatti la última vez que vino acá. Pero el cierre de la maternidad fue durante el gobierno de Bonomelli. Sí, también. Y por momentos lo quieren redibujar y no pueden correr unos meses ahí. No lo lo quisieron endilgar a vos. Yo asumí casi en el 2008 y la maternidad se cerró en el 2007. Por eso, ya no lo pueden empujar, como que esa tierra bajo la alfombra no la pueden empujar para... El muerto pueden tirar para mi lado. Y tuvo muchísimas falencias para que se cierre y un director lo decida, es porque pasaron muchas cosas feas y malas, con el tema de nacimiento, de todo. No vale la pena por ahí hoy reforzar en eso, pero sí, ahora se votó en el Consejo una maternidad y que se vea la posibilidad de reabrirla. Obviamente que tiene que haber un quirófano, estamos hablando de que sea completo porque
cuando vienen todas las cosas bien, hoy puede haber un parto tranquilamente, si un parto natural y todo, hay sala de internación, todo. Pero el tema cuando se complica algo, Claro. Tiene que haber un quirófano o neo para que los chicos lo puedan tener ahí unos días hasta que se ponga bien. Eso no hay. Eso no hay y no vemos una posibilidad de inversión en todo ese capital humano, que es económico también, pero que tenés que tener tu anestesista, tenés que tener obviamente los especialistas para el tema de la maternidad, obviamente aparte de reacomodar la infraestructura para que eso funcione bien. Si bien el edificio va avanzando, está más lindo, más grande, qué sé yo, pero no tiene la funcionalidad, o tiene mucha crítica en el tema de funcionalidad interna, por lo menos hasta que yo estuve intendente. No sé si ahora ha mejorado un poquito la funcionalidad porque se han ampliado algunas cosas, pero tiene problemas. No está totalmente diseñado. Como que están las salas, pero están vacías. Exactamente, y en la entrada y salida de un lugar al otro, los cruces. Entonces creo que lo van estudiando y lo van mejorando año tras año, pero no fue ideado de un principio para que tenga el funcionamiento como una maternidad. Entonces el sector que lo hagan para eso tiene que estar bien reacomodado para que eso funcione. Bueno, todo eso es inversión, es presupuesto y una decisión política que la provincia ya debe hacer, porque se hace esa fuerza de provincia, SANCO, municipalidad, pero si vos querés tener en Rosario hay un hospital provincial y no se está discutiendo tanto, es provincial, se invierte, se le paga ya está, y tiene una dirección provincial. Acá estamos en esa discusión también. Es repartido cuando hay responsabilidad y obligaciones y poner plata. Y no es repartido cuando algo sale bien, que lamentablemente no tenemos esa... O sea, cuando se inaugura la guardia, que le pintaron la guardia. Entonces la foto me la saco cuando pintan la guardia y amplían una salita de atenciones ahí en la guardia. Me saco una foto, pero cuando está todo mal no viene nadie. Entonces, o cuando hay que poner la plata para poner una maternidad porque lo pide toda la sociedad, no viene nadie. Ese es un tema y realmente para mí el hospital debe ampliarse en ese sentido. En su momento a mí me tocó ser intendente y con el ministro Capilo que me decía, mirá, vamos a estudiar, lo que sea. Ni siquiera era tan no el rotundo, un no rotundo como lo fue con el gobierno de Bonfatti. Era, si lo vamos a hacer bien y todo ese discurso, ¿no? Decimos, bueno, por el momento no, y sale la promesa encima del edificio acá cerquita de la maternidad, la super maternidad que está ahí en La Flor. Sí, pero en Rosario. Claro, pero claro, es más, estábamos con la ilusión de que vine hasta en aquel momento que me dice, capaz que la ponemos ahí en Galvez, estamos, viste, hasta que surgió ese terreno ahí, bueno, y cambió la historia. Pero que igual son 10 años más, ¿no? Porque 4 años de construcción mínimo, que se van a ir a 8 por cómo está el presupuesto manejado, porque no alcanza plata, y de ahí hasta el funcionamiento después tenés un año de práctica. Creo que es como un año que tienen que practicar para que eso funcione bien hasta el día que le dan la inauguración. No es cosa sencilla, como fue el ECA en su momento. Sí, bueno, ese es un tema en Rosario. Inauguraron el nuevo ECA y el otro hospital que estaba ahí lo cerraron y dejaron todo un barrio sin hospital. Sí, yo tampoco es un tema totalmente para discutir desde un lugar de una intendencia, pero porque por eso hay un ministro de salud pública en la provincia, por eso hay gobiernos superiores que deben apostar a que... Pero nosotros tenemos que a lo mejor mejorar con más unanimidad determinados parámetros, como fue de la maternidad que se puso en el consejo y como pueden ser otras cosas a futuro. Yo le digo, hay cosas que salieron. Lo del agua salió como también cuando sale una emergencia del agua, que sí, fue malagueño, que empezó mucho con este tema, pero agregamos lo de la planta potabilizadora de agua dentro de las atribuciones del Consejo de modificar esa ordenanza, porque no era una ordenanza, era toda una movilización de un sector. El proyecto de una posible planta de agua está en los terrenos que eran de la Vigil. Sí, yo creo que hay un espacio suficiente, no todos los terrenos, porque es más la parte baja de la Vigil, más la que está sobre el río. Así que después ahí va a haber todo un debate también a futuro, tanto como Costa Esperanza, que otra de las ordenanzas que salió, regularización dominial,
todavía ni se empezó a hablar de eso, tenemos para todo un año de trabajo, de terrenos que son municipales que podrían ser propietarios de la gente que lo ocupó en su momento histórico. Obviamente no puede ser que mañana se ocupe un terreno o una plaza, y Costa Esperanza es un caso de esos. Hay 400 familias y más unos clubes infantiles, que si se hiciera toda una especie de trabajo urbanístico, de reacomodamiento, si hay que trasladar alguno porque quedó en el medio de una calle o una futura calle, o aquel que está bien ubicado y se puede hacer un amanzanamiento de eso, se puede regularizar y vender esos terrenos y empieza a transitar por otro camino de la formalidad. Hoy es la informalidad absoluta, más que tirar un poco de arenilla y qué sé yo, y poner unos cables como se ha hecho hasta ahora. Mucho más no se puede hacer, no puede hacer una red de agua porque no tenés un domicilio particular para cobrarle, no puede bajar un medidor porque no tenés un domicilio, no se puede. Así, hoy el 60-70% de la ciudad es informal, y eso arrancó en los 90 también. Pensémoslo que arrancó en el 90, 92, 93, y de ahí en adelante no paró. ¿Cuándo fue el gran crecimiento, digamos? Porque hubo una época en la que fue el gran crecimiento demográfico en Galvez. Sí, en realidad, sí, en los 70, 71 en adelante, empieza a venir gente a los frigoríficos, ya de las regiones de Corrientes, Chaco, bueno, hasta Misiones, Entre Ríos sobre todo. Ahí los hijos de esas familias hicieron el crecimiento demográfico. Porque la primera inmigración, que ya fue en los 50 o antes, que hicieron la pequeña Villadiego, por lo nuevo con el SWIFT y eso, eran los primeros inmigrantes. Ahí teníamos hasta los años 60 18.000 habitantes. Hoy tenemos 120.000. Pero después en los años 70, cuando vinieron y pudieron comprar tierras nuevas, hubo los famosos loteos de acá de San Diego, de la parte de donde yo vivía, particularmente cerca de los frigoríficos, del Villadiego en aquel momento, el Litoral, que ahora es Integrado y Paladini, SWIFT, todo eso. Al poblarse eso, esas familias de regiones con muchos hijos numerosos, con su lote propio, pagado a 11 años, a 15 años, todo ese crecimiento demográfico que hubo, se triplicó automáticamente, porque todos tenían 3 hijos, 4 hijos. Toda esa gente hoy está, son abuelas, son abuelos, son hijos con hijos, y ahí se hizo el gran crecimiento demográfico. Fueron eso, no es que, ¿viste? A veces dicen, no, porque vienen de las flores, no, cuando vos ves los rostros, sí, pero vos no sos, sí, yo soy hijo de tal. El 70% de los que están ocupando los terrenos son gente que no tuvo la posibilidad de comprar un lote, porque no había nada en venta. Entonces, cuando vos hablas con el sector inmobiliario, te dicen, yo le digo, mirá, deben faltar como 5.000 lotes, te queda corto. Dice 7.000. Hay 7.000 familias que no tienen la posibilidad de acceder al ¿cuánta es la oferta hoy de loteos en Galvez? 0. Hay 7.000 familias que quieren comprar un lote. Ahí, de todo tipo, de 50.000 pesos, que se puede hacer. Se han vendido lotes por 48.000 pesos por inmobiliaria, de 100.000 pesos y de 150.000 pesos. Tengo para todo lo que nos puedo hacer, lo de los 150.000, porque estamos entre las quintas. Salió la ley de fitosanitarios, que adherirse a una ley provincial, para que donde se planta soja no se pueda plantar más, o vuelve a la huerta tradicional, la quinta, ¿no? La lechuga, la radicheta, o se hacen loteos. O sea, nosotros si legislamos bien en estos 6 meses, y se puede en todo el año, a favor de un crecimiento urbanístico, ahí mismo puede salir un proyecto de inversión muy grande, porque para hacer loteos hay que invertir. O sea, el inversor y la inmobiliaria deben combinar esfuerzos para primero poner la plata en el loteo, hacer las calles, los desagües, la iluminación. La cooperativa va a tener una recaudación formal. Si usted hace 2.000 lotes, la cooperativa puede hacer electrificación por 20 millones de pesos. Entonces es una inversión, pero a su vez es recuperable si hay un inversor que ponga los 20 millones. Entonces todo eso empieza, y hay consumo interno. O sea, ya no dependés de una industria más que venga a tirar humo, como decía González, y meter chimenea para dar 50 puestos de trabajo. No, la albañilería de 2.000 casas, estamos hablando de 8.000 puestos de trabajo. Entonces hay que ver esto desde el lugar urbanístico, como si no crecerían las ciudades, serían todos locos y nosotros los distintos. Polo Estera loteado más. Hoy
Roldán tiene más dominios, más lotes que Galvez. Roldán, que tiene un cuarto de la población de Galvez. ¿Y qué son? ¿Tontos allá y vivos nosotros acá? No, hay que buscar esa inversión. La gente lo que más desea después de respirar y comer es tener un lugar donde dormir y vivir con su familia. No es una fábrica para trabajar 16 horas. Trabaja 16 horas para tener una casa y poder llegar el fin de semana y disfrutar con su familia y comer un asado si puede, porque hoy ya está difícil, pero si labura 16 horas lo va a comer, y tener un hogar, una familia. Si nosotros no recomponemos la familia en el formato que se dé, porque hoy tenemos formatos modernos, pero la familia en sí, no tenemos el primer eslabón social. Si no tenemos el primer eslabón social, menos vamos a poder tener política, educación y todo lo demás. Yo creo que... vos hablabas de los terrenos de las quintas que todavía están dentro de lo que podríamos llamar el ejido urbano, o de lo que es más fácilmente urbanizable para llegar con los servicios. Sí, pero para tomar esos terrenos, si habría que hacer una ley provincial que los expropie, ¿o no? No, hay terrenos privados y hay tres sectores determinados importantes para urbanizar. Tendrían que estar dispuestos los propietarios a venderlos. Solamente los propietarios. ¿Qué hay disposición? Pasa que es cuestión de confianza. Digo otra vez, la esperanza es confiar con a largo plazo o a mediano plazo. Y claro, si vos hay un montón de muertes, si vos tenés un clima social complejo y todo, el inversor no dice, no, Galvez no, para Alvear, ahí me parece más tranquilo, haceme ahí un loteo. El inversor se corre un poquito. A lo mejor tiene que haber una patria interna, ¿no? Los mismos que han hecho un mango acá, empresarios, deben hacer el esfuerzo y deben tratar de, las inmobiliarias deben hacer el lobby suficiente como para convencer. Pues si ya la inmobiliaria dice, no, mira, vamos a hacerlo en Rosario porque acá está todo mal, el consejo debe estar participando de esa mesa de diálogo. Hace poquito con Cadeiros, que es la que aglutina a todas las inmobiliarias, un diálogo para poder hacer loteo a futuro. Y hay tres sectores determinados. Por ahí la clase de medio, trabajadora de Paladini o de alguna de las empresas, cerca de la calle Alén, todo lo que es la proyección de la gallega hacia el río. En La Esperanza tenés para un sector clase media baja que por ahí no pueda comprar o no llegue con los números, pero son barrios altos, lindos para urbanizar. Y la clase social ya ocupó Soldado Aguirre y todo eso, y hay que urbanizarlo también, ¿no? Hay que cerrar esas transacciones tal vez con los dueños de los terrenos anteriores, caso de Sugarosa, Remolín. Bueno, todo esto tiene que ver con un gran marco de urbanización y donde cada uno se haga cargo de su parte, ¿no? De pagar su terreno, de pensar que tiene que bajar su medidor de luz, ni hablar, porque construir todos construyen después igual de alguna manera más precaria, y otros hacen casas de primera calidad, y eso va a dar una posibilidad de una salida, más allá de que va a mejorar el clima social, va a haber tal vez puesto trabajo. Es todo un tema, pero para mí se podría, ese es también parte del fin de un proyecto político, como digo, de lo que fue el gonzalismo, porque ha generado una periferia enorme, con muchas ocupaciones de terreno sin posibilidad de comprar, todo por generar, a lo mejor inconscientemente generaron otro negocio, ¿no? Que fue el de la instalación del narcotráfico, el de los kioscos, el de que la dependencia es del cacique que maneja eso en ese sector determinado de la población. Es una forma de hacer política bastante perversa. Bastante perversa y de bajo nivel cultural y educativo, no peleando hacia futuro para que vos la estabilidad que tenés de tu casita, de tu trabajo, te permita un ocio cultural. Sino el ocio es directamente la vagancia, se pervertió la parte del ocio. El ocio creativo. Claro, el ocio creativo. El ocio no era estar de vago. El ocio era creativo, pensar en tener más tiempo para pensar cosas a mediano y largo plazo, ir a hacer deportes a algún club o formar clubes de barrios para hacer deporte, para entretener. Y para hacer política también. Ni hablar. Bueno, te paso un dato, por ejemplo, el término ocio, ¿no? Aristóteles decía, es necesario estar negociosos para ser ociosos. Claro. Primero. Si no tenemos... Y el término escuela viene de ocio. Claro. Porque ocio, cuando se translitera al latín, pasa como chola.
Claro. Del latín al castellano pasó como escuela. O sea, ocio es estudiar. O sea, es estar pensando, no es estar en o tener el tiempo suficiente para poder pensar. Y ni hablar que cambia toda la tecnología y esto de empezar a... Nosotros estamos educados en una segunda dimensión, con el pizarrón, las líneas, las trazas. Tal vez una tercera dimensión porque la podemos vivir en una mesa. Pero hoy ya hay una cuarta, ¿no? Hoy te mandan un mensajito mientras vos estás en la radio, mientras estás hablando. Vivimos, es más, a veces estás pensando y ya te llega el mensajito, ¿viste? O sea, estamos viviendo en otro momento donde hasta los chicos, por momentos, ¿viste? Que se aburren un poquito en la escuela, entonces los maestros han cambiado su actitud de manejar los momentos, de entretenerlo más, de darle una realidad más tridimensional a la situación y hasta creo que hay que profundizar en esto de combinar cosas al mismo tiempo para que uno no se sienta tan básico, ¿no? Porque a veces uno se siente que no puede lograr sus anhelos, sus sueños y todo, porque no lo conforma una sociedad que está en la eliminación del otro para poder lograr las cosas. Lograr las cosas es superarse uno mismo. En muchos momentos te sucede eso. Vos ya, ¿qué va a matar al kiosquero de la otra esquina para vos vender más? No tiene sentido. Y a eso te lleva la mala política esta, de decir, no, matá al otro que vende allá si vende vos más, no, o matemos a lo que... No, nosotros tenemos que superar a la sociedad y llevarla a un nivel para que logre que todos medianamente tengan una satisfacción laboral, tengan donde vivir y obviamente en democracia y con felicidad. No lo va a lograr para todo en todo el tiempo, pero momentos para todos puede haber. Y un gobierno y un estado puede y debe estar en esa sintonía, ¿no? Así que uno a lo mejor vino a hablar un poco del tema de la interpelación, que es algo negativo, pero por convicción propia siempre termina intentando dar una visión optimista hacia el futuro. Sí, vos decías lo de la interpelación. Sí, por ahí comentábamos un poco ayer lo que pasó con Giusepponi, que tiró algunas cifras, pero no dijo nada, es como que dijo y no dijo. Terminó todo como oculto, ¿no? Sí, la verdad que yo no quedé conforme con cuando yo hacía una pregunta. Él dice nosotros hacía comparaciones con mi gobierno, que tampoco era correcto, pero bueno, se daba medio entre casas. Claro, pero cerraba justo en el año, hablaba de los años de tu gobierno, pero no de lo que habías heredado vos, por exactamente, ejemplo. O que se vaya a las recaudaciones históricas de algunos momentos complicados y le iba a dar que a lo mejor hubo un momento del 30%, el 20% de recaudación del municipal. Entonces le digo, bueno, tal vez en el 2011 se recaudó 5 millones de pesos, usted recauda 10 con un aumento del 165% y obviamente con un cambio en el sentido, le digo, dígame el porcentaje de gente que está pagando ahora. No, ese dato no. Bueno, entonces si a lo mejor nosotros hemos llegado a un momento histórico en el gobierno del 42% promedio. Tenés lugares del 75, 78, 70, 40 y 10 y 0%. Te da un 41%. Pero hoy no estoy seguro que no están en el 40%. Y él dijo, arriesgó el 35%. Digo, bueno, no es una buena recaudación el 35%, ni acá ni en ninguna ciudad, ni en Rosario. Es imposible brindar los servicios públicos. Con el 35%, que te pague el 3 vecinos de 10 y vos querés barrerle, ¿qué? Va a barrer 3 lotes. No, es imposible dar el servicio. Vas a poder dar algún servicio y otros no. El TAP se da porque tiene una recaudación directa por la boleta de la luz. Entonces tiene un volumen económico, pero el barrido no se va a dar si vos no pagás el municipal. Lo pagan los sectores céntricos, pero en la periferia, olvídate, es muy difícil. De cada 40 vecinos te pueden pagar 5. Entonces, eso es una discusión que hay que rediscutirla y ahí sí hay que ser creativo para ver cómo ese vecino recupera la confianza en el gobierno o ve que es parte de la administración de ese dinero que vaya a poner para que en su barrio llegue una obra o llegue un servicio o haya un cortador de pasto en la esquina que diga, che, cortame acá, que yo pagué el impuesto el mes pasado y me lo merezco porque lo pagué y soy consciente de mi obligación, pero también de mi derecho. No lo hemos podido lograr, digamos, los gobernantes que han pasado,
¿Lo podremos lograr? Sí, a lo mejor con la construcción de ciudadanía, con las vecinales, con la relación más directa con el vecino en el día a día. A lo mejor sí no se puede hacer esto, pero sí esto, y se pacta y se hace. Hoy volvimos como a foja cero en muchos sectores y esperemos que no retroceder más, ¿no? Hasta el bacheo en la zona céntrica había ahora parece que hay una pequeña intención de salir de la desidia de esos baches que no se hacían y empezar a hacerlos. Pero bueno, así estamos. Bueno, no sé si querés cerrar con algo. Sí, en realidad, me parece que ya te están llamando por el celular. Sí, tengo que salir también. Tenía un compromiso para las 10 de la mañana. Exactamente. Me parece. Sí, así que vamos a tratar de cerrar. Bueno, no, obviamente que no estamos satisfechos con la interpelación y vamos a volver a esperar el material. Tal vez presentaremos una ordenanza para forzar que ese material llegue, de lo que no se trajo. Veremos esta semana cómo lo analizamos con los concejales y de ahí en más seguir peleando para que la gente sepa qué se va a hacer, qué se está haciendo o qué no se está haciendo, como ente contralor, que es el Consejo Deliberante. Si el material no llegara, esta ya va como última, si el material no llega a ser remitido, ¿qué acción le queda al Consejo Deliberante? La mesa directiva puede decidir hacer una denuncia penal a los funcionarios y al intendente, obviamente, por incumplimiento de deber de funcionario público. Sí, ya lo podría hacer, pero el no cumplimiento con la información ya es mucho más grave y podríamos hacer eso y tener material suficiente para hacer esa primer denuncia. Después, fortalecida, si hay malversación de fondo en un futuro, poder fortalecerla ya con el ejecutado en mano, ¿no? Que eso se entrega el 29 de abril. ¿Se puede pedir una auditoría externa? Sí, pero el gobierno está a mitad de su mandato, entonces podríamos esperar un momento más. Sí, el incumplimiento es incumplimiento. Hay incumplimientos de todo tipo. Qué sé yo, había que todos los meses enviar una información de la emergencia económica. Desde el año 2000 que se dictó hasta hoy, nunca jamás se hizo un informe. Hacer una comisión donde participa el Consejo, el Ejecutivo, tampoco se hizo. O sea, ya hay un montón de incumplimientos, pero ya no darnos unos datos, así sean que se deba, porque se le debe de Fondepro, se debe de FAE, se debe de esto, no importa, pero nos dan la información, bueno, ya es algo. Vos después podrás decir, si se debe 1,5 millones de Fondepro, no se le paga a la policía, no se le da a la CAS, o no se le da a la Asociación de Comercio, no se le da a los bomberos. Vos tenés la crítica política con la herramienta en la mano, pero ya no darla es un incumplimiento. Así que esperemos que nos den por lo menos una información para no llegar a esa instancia, porque nosotros nos vemos obligados también. Eso no se entiende, no es una cuestión de oposición solamente, es nuestra función, y nos vemos obligados y esa podría ser la instancia siguiente, de tener que hacer una denuncia. Una pregunta, ¿habría posibilidades de que la prensa pueda tener acceso a esos números como para sacar un comparativo y poder decir, en mi caso me interesa porque quiero ver los números cómo han ido evolucionando, porcentaje de año a año, y poderlo contrapesar y decir, bueno, realmente había emergencia económica, no se hicieron las obras, pero ¿qué pasó? Claro. No, sí. Estamos trabajando con un contador nosotros para poder hacer todo un análisis y englobar inclusive, pero no de manera negativa, sino de manera positiva, cómo podríamos mejorar algunas cosas, si es que vemos que detectamos algunas cosas de ahora más, porque ya no hay más posibilidad de seguir ni escondiendo información de nadie, porque todos necesitamos estar más informados para ver a quién se le prende la lamparita y se le ocurre una nueva idea para mejorar las cosas. Así que esa es nuestra voluntad de acá al futuro. Hoy es la coyuntura, ¿no? La coyuntura hay que pelearla también. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por poder dejarnos expresar todo lo que queremos acá en la radio. Esto es Argumentos de Radio por FM.